En los últimos 40 años, China se ha transformado hasta volverse irreconocible. La escala de su crecimiento y la velocidad de su cambio son impresionantes. Nada parecido había sucedido antes. Pero mientras China crece, otros caen. En el siglo XXI, el equilibrio de poder en el mundo está cambiando. ¿Cómo se ha convertido un país comunista empobrecido y atrasado en un motor del capitalismo mundial? Hace solo 40 años, China tenía un nuevo líder, un veterano de la larga marcha de unos 70 metros de estatura, fumador empedernido y con fama de primar el pragmatismo sobre la ideología, Deng Xiaoping. Con Deng, China renunció a la lucha de clases y abrazó el mercado. Fue testigo de la mayor salida de la pobreza que se ha producido en la historia de la humanidad. China se convirtió en una fuerza económica mundial y se preveía que se convertiría en la mayor economía del mundo en un par de décadas. Pero ¿qué ocurrió realmente hace 40 años y cómo lo hizo China? ¿Cómo se enriqueció China? China tiene 1.400 millones de habitantes, una quinta parte de toda la humanidad. Durante los 2 últimos siglos se ha enfrentado en una larga lucha sobre las diferentes vías hacia la modernidad. China fue una nación líder durante más de 1000 años, hasta principios del siglo XVII. Entonces China empezó a cerrar puertas, a decir que no necesitábamos esos artilugios occidentales, que éramos tan poderosos, que lo teníamos todo sobre la tierra. Así que a partir de entonces China empezó a declinar. China se cerró y se volvió complaciente. Los chinos llaman a lo que siguió el siglo de la humillación, y su recuerdo ha marcado a China hasta nuestros días. Sufrió la opresión colonial, la invasión japonesa y luego la guerra civil. Solo en la Segunda Guerra Mundial murieron 14 millones de chinos. Y en el campo la gente fue reducida a la inanición. Desde 1840, la primera guerra del opio con el Reino Unido, la estabilidad continuada más larga para China no fue más de 10 años. Así que el proceso de modernización de China se ve interrumpido una y otra vez. Y por agresiones extranjeras, por levantamientos campesinos, por guerras civiles. Así que el comunismo triunfó en 1949. Se esperaba que traería la paz. Pero pronto los desastres económicos condujeron a la gran hambruna. Y luego en los años 60 las luchas de clases de la Revolución Cultural, cuando el presidente Mao declaró la guerra a la cultura tradicional china. China había tenido problemas con la modernización, porque antes había intentado modernizarse manteniendo su antigua forma tradicional de hacer las cosas. Y la Revolución Cultural fue esencialmente un ataque a la forma tradicional china de hacer las cosas. A principios de los años 70, el país estaba traumatizado y agotado, su economía en ruinas. La gente estaba desesperada por un nuevo camino. La mayoría de la gente, digamos los ciudadanos ordinarios, estaban cansados de esas excesivas, radicales campañas ideológicas, una tras otra, por lo que Deng Xiaoping personificó este tipo de demanda de un cambio. Deng había sido un incondicional del partido desde la época de la larga marcha y la guerra civil. Pero en la Revolución Cultural fue purgado por criticar a Mao. Exiliado al campo, trabajó como montador en una fábrica de tractores. Deng había estado en la alta dirección desde 1949.
Y luego pasó unos 3 años en el campo. Muchos de los grandes líderes, Churchill, de Gaulle, Abraham Lincoln, todos ellos habían estado en posiciones altísimas, cayeron y luego tuvieron tiempo para pensar. Y la conclusión de Deng fue que la ideología rígida había arruinado la economía china. En la década de 1970, China era un país agrícola, el 80% de la gente trabajaba en el campo. Y después de 3 décadas de comunismo, seguían siendo pobres. Para la mayoría de la gente la vida era muy dura. Yo no tuve zapatos, ni de invierno ni de verano, hasta los 20 años. Si tenías una bicicleta te consideraban muy rico. Cuando era pequeña el hambre siempre me perseguía. Casi todos los días pensaba en encontrar algo para comer. La prioridad absoluta era sacar al pueblo de la pobreza. En 1976, a la muerte de Mao, llegó la oportunidad. Deng Xiaoping regresó del exilio decidido a cambiar la dirección de China. Deng tenía una visión, y era que China debía ser más próspera. Él compartía el concepto de Mao Zedong, de que la única manera de que China fuera más próspera era tener estabilidad. Y creía, al igual que Mao, que la única manera de tener estabilidad era a través de un gobierno unipartidista, de un partido comunista que mantuviera todo el poder en sus propias manos. Pero el concepto de Mao no era realmente la estabilidad, era la revolución permanente. Y Deng no aceptó eso. Así que cuando Deng volvió después de la muerte de Mao, su visión era que enriquecerse es glorioso y que lo haces de la manera más eficiente. Pero para lograrlo, Deng primero tuvo que flanquear a los conservadores de línea dura en la dirección del partido. Y cuando regresó, pidió primero que le pusieran al frente de la educación. La modernización necesita gente capacitada. Y en aquel entonces China no tenía ese tipo de gente. Así que Deng pidió inmediatamente encargarse de la educación y la ciencia. El primer paso fue deshacer el daño causado por la guerra de Mao contra la clase media. En 1966, cuando estalló la Revolución Cultural, cerraron las universidades, clausuraron todos los exámenes. Hubo algunas personas que recibieron recomendaciones del partido para ir a la escuela, pero las escuelas no funcionaban como debían. Cuando terminé la escuela secundaria, me fui a una fábrica en Shanghái. No tenía ninguna esperanza de entrar en la universidad. Toda una generación de jóvenes chinos había sido enviada al campo para lo que se llamaba reeducación, mediante duros trabajos manuales para aprender lo que era ser campesino. Yo era probablemente la última cohorte de personas de la escuela secundaria que tuvo que ir al campo para recibir la reeducación. Pensaba que mi vida sería quedarme ahí toda la vida, en ese pueblo. En el verano de 1977, Deng convocó una conferencia en Pekín sobre el futuro de la educación. Departamento de Educación Superior, profesor Liu Daoyu. Él me dijo que usted es el invitado por Deng Xiaoping mañana en el Gran Salón en Beijing. Fui al Gran Salón del pueblo, pero nadie habló. Porque en esa época, después de la Revolución Cultural, tenían mucho miedo. La gente tenía miedo de hablar. Entonces Deng Xiaoping dijo que se podía opinar libremente, cómodamente. Y usted habló. Propongo a Deng Xiaoping que tenga una opinión.
Propongo 16 palabras para entrar en la universidad. Esas 16 palabras cambiarían la China moderna. Los exámenes deberían empezar de nuevo lo antes posible. Deben ser libres, justos y abiertos a todos. Deng estuvo de acuerdo, y los primeros exámenes tuvieron lugar en diciembre de 1977. Cuando nos anunciaron que podíamos hacer el examen para entrar a la universidad, nos sentimos muy felices y entusiasmados. Fue un momento que nos cambió la vida. Fue muy duro. 5,7 millones de candidatos se presentaron al examen. Solo menos del 5% fueron admitidos. Y las edades variaban de 18 a 35. Ya sabes, en mi clase yo tenía 20 en ese momento. Eran mineros del carbón, agricultores, soldados, obreros, jóvenes aprendices como yo. Ese examen cambió la vida de muchas personas. En una cultura que durante tanto tiempo había creído en el valor de la educación, fue un momento de transformación. Viniendo de una familia de maestros, comprendí realmente la importancia de la educación. Sabía que estudiar era bueno para mí, y obviamente también era bueno para el país. Estaba muy motivado para estudiar. Entonces quería ser profesor. Cuando compartí esta esperanza, algunas personas se rieron de mí. Pero más tarde me convertí en profesor. Para Deng, el primer paso en su camino hacia el poder. El siguiente año, en 1978, emergió como líder preeminente. No estaba completamente como jefe. Hua Guofeng seguía siendo oficialmente el líder máximo, pero estaba claro que sus colegas le habían dado la autoridad para ser la figura dominante. Se dio cuenta de que toda esa gente que se había pasado la vida trabajando para Mao, incluido él mismo, que empezó en 1922, que lo que habían estado pensando estaba completamente equivocado. Y para ser capaz de liderar ese tipo de cambio dramático, para conseguir que varios cientos de millones de personas aceptaran algo bastante nuevo y bastante diferente, era absolutamente necesario. Cuando me gradué en la universidad en 1978, pude sentir los fuertes vientos de cambio en los chinos. Mucha gente como yo, los chinos empezaron a enfrentarse al mundo y a redescubrir el mundo y también a aprender del mundo. En mayo del 78 envió a Europa una misión de investigación de 5 semanas dirigida por Gu Mu. Gu Mu era el vicepresidente, ministro de Consejo de Estado de China. De mayo a junio de 1978, con una delegación de más de 30 personas, visitó Francia, Alemania Occidental, Suiza, Bélgica y Dinamarca. Lo que vieron les impactó. Les habían enseñado que los países capitalistas explotaban brutalmente a sus trabajadores y que eran atrasados y decadentes. Pero ahora vieron por sí mismos hasta qué punto la China comunista se había quedado atrás. Reconoció que los países europeos estaban más avanzados en economía y ciencia y que China estaba muy atrasada. Informó que los líderes europeos querían estrechar relaciones económicas con China. Y también estaban dispuestos a ayudar a China. Sí, porque se dieron cuenta de que China podría convertirse en un gran mercado y que ayudar a China a desarrollarse crearía oportunidades para ellos. Deng viajó en misión a Singapur y Japón.
Deng fue uno de los pocos dirigentes comunistas de China que conoció el mundo exterior. Pasó casi 6 años en Francia, en parte trabajando, en parte estudiando, lo que le ayudó a tener una perspectiva internacional. En Japón, Deng comprendió el grado de atraso de China. El tren Shinkansen viajaba a 210 kilómetros por hora, pero la velocidad máxima de los trenes chinos era de 60 kilómetros por hora. Tal enorme contraste debe haber hecho un gran impacto en Deng. Vio los modernos robots en la fábrica de automóviles. Vio la planta de acero más moderna del mundo en ese momento. Habló con Matsushita, que era el gran hombre de la electrónica, y pudo ver la extraordinaria tecnología, y se emocionó como un niño pequeño al ver todas estas cosas. Deng quería que el pueblo chino conociera por sí mismo cómo vivían los demás. Pidió específicamente al equipo de la televisión central que filmara la vida de la gente. Dijo que por favor se centran en cómo la gente común en Japón vivió, en Singapur vivió. Es una apertura de ojos para los chinos en ese momento. Cuando los chinos vieron a través de la televisión, los trabajadores japoneses tienen refrigeradores en casa. Es un shock. En 1978 no había frigoríficos ni televisiones en el campo chino. Cientos de millones de personas trabajaban en la tierra en un rígido sistema de granjas colectivas, enormes comunas según el modelo stalinista. Pero había sido un fracaso total. China seguía muriéndose de hambre. Esto es Fengyang, en la provincia de Anhui. Una quinta parte del condado había muerto en la gran hambruna de principios de los años 60. Y aquí las semillas del cambio empezaban a brotar desde la base. Aquel invierno de 1978, en el pueblo de Xiangang, unos campesinos desesperados rompieron con el sistema comunal de agricultura colectiva. El 24 de noviembre, juraron en secreto un pacto para volver a las granjas familiares vendiendo sus excedentes. Iba contra la ley y las penas eran severas. Pero en esta habitación, arriesgando sus vidas, firmaron lo que llamaron un contrato de vida o muerte. Todas las familias vivían en casas de paja con paredes de barro. La gente era tan pobre que tenían que pedir comida. Mis 4 hijos todos salieron a pedir limosna, incluso el más joven. Seguro que no había suficiente comida. La vida era dura. Por eso estampamos nuestras huellas, para acabar con el hambre. ¿Qué palabras pusiste en el documento? ¿Cuál fue el acuerdo que llegaron juntos? El documento que firmamos decía: dividimos la tierra entre los hogares. Cada cabeza de familia debe firmar y sellar. Cada hogar debe cumplir el objetivo del Estado y no pedir nada del Estado. Si los líderes del grupo son asesinados, los otros criarán a sus hijos. Eso es lo que estaba escrito en el documento. Y tenías miedo de que el gobierno se enterara. Era peligroso hacerlo. Fue doloroso para nosotros. Si no actuábamos, moriríamos de hambre. Pero actuar también nos ponía en grave peligro. Al final, optamos por seguir este camino. Aún a riesgo de ir a cárcel o morir, dividimos la tierra. Así que la gente ordinaria de China quería un cambio. La dirección del partido, sin embargo, seguía dividida sobre el rumbo que debía tomar China, entre los reformistas y los partidarios de una línea dura, que temían que la apertura del mercado traicionara la revolución. Intuyendo el estado de ánimo de la nación aquel otoño, Deng convocó una conferencia sobre el trabajo en Pekín.
El gran edificio gris de la esquina es el Hotel Jinxie. Es bastante difícil de encontrar. No hay ningún cartel que diga que es un hotel, y no todo el mundo puede reservar ahí, especialmente si eres extranjero. Aunque si lo buscas en TripAdvisor, te dirán que la decoración es preciosa y que el personal es muy guapo y está muy bien formado. Pero es propiedad del Ejército Popular de Liberación, y ahí se han celebrado muchas reuniones importantes del Partido Comunista en las últimas décadas, que han mostrado el camino del futuro de China, pero ninguna tan importante como la de diciembre de 1978. Doscientos delegados de toda China se reunieron en esta sala para debatir sobre la economía y el sistema comunal de agricultura. Aún bajo la sombra de Mao, estaban divididos sobre el futuro. Así que maniobrando contra los partidarios de la línea dura, Deng preparó un breve discurso de apertura que cristalizó todo lo que había pensado en sus años en el campo. La clave, dijo Deng, era rechazar la ideología. A partir de ahora debemos buscar la verdad en los hechos. Tenemos que pensar en lo que hemos hecho. Somos demasiado pobres, demasiado atrasados. Sinceramente lo siento por la gente. A partir de ahora, dijo, debemos abrazar la ciencia y la tecnología y abrir el mercado para cambiar la condición atrasada de nuestro país. Los conservadores se sorprendieron, los reformistas se entusiasmaron. Deng concluyó, ha llegado el momento de liberar nuestras mentes. Pero ese invierno, Deng también miraba al exterior. Los Estados Unidos reconocieron a los nacionalistas en Taiwán, no a los comunistas en el continente, como los legítimos gobernantes de China. Pero ahora Beijing y los Estados Unidos estaban en negociaciones secretas. Stapleton Roy estaba ahí. Nuestras relaciones con China durante 20 años estuvieron congeladas en un patrón de hostilidad total. Durante esos 20 años, las relaciones entre China y la Unión Soviética se deterioraron y no pudimos aprovechar eso. Y de eso se trataron las negociaciones secretas. Tuvimos que romper relaciones con un gobierno amigo. Tuvimos que poner fin a un tratado de seguridad con un gobierno amigo. Y tuvimos que retirar todas nuestras fuerzas militares de Taiwán. Así que el presidente Carter tuvo que elegir. ¿Quería tener solo una relación parcial con China o estaba dispuesto a dar los enormes pasos necesarios para conseguir una relación diplomática plena con China? Fue muy incómodo antes de empezar las negociaciones. Informamos a los principales líderes del Congreso, tanto republicanos como demócratas, sobre cuál era nuestra línea de fondo en las negociaciones. Y lo que nos dijeron fue, estás haciendo lo correcto, pero vamos a criticarlos. En otras palabras, apoyaban lo que hacíamos. Pero por razones políticas, iban a criticar la forma en que se hacía. El 1 de enero de 1979, Estados Unidos reconoció la República Popular de China. Luego, mediados de enero, Deng fue a Washington para reunirse con el presidente Jimmy Carter. Hoy damos un paso más en la histórica normalización de relaciones que hemos iniciado este año. Los ojos de Texas estaban puestos hoy en Deng Xiaoping, mientras el viceprimer ministro chino continuaba su gira por este país. En un viaje de 8 días, Deng visitó Seattle, Atlanta y la NASA, en Houston. Incluso tuvo tiempo de bajar a casa en un rodeo de Texas. Pero detrás de la diversión había un frío cerebro calculador. Necesitaba que Estados Unidos ayudara a su reforma. Estados Unidos se dio cuenta de que China podría ser un mercado enorme. Ayudar a China a desarrollarse les abría oportunidades. El compromiso tenía una serie de objetivos, algunos de los cuales eran egoístas por nuestra parte. Otros tenían que ver con el cambio de China, en el que Occidente ha tenido un éxito extraordinario. No hay duda hacia dónde se ha dirigido la mayor parte de la influencia.
Y gran parte de la energía del compromiso, no estoy hablando del gobierno, pero las instituciones, universidades, en algunos casos ciudades, municipios, iglesias, implicados en el compromiso, para muchos de ellos se trataba realmente del desarrollo, de sacar a la gente de la pobreza y mejorar sus vidas como una cuestión de simpatía humana. Para financiar la primera fase de la reforma, Deng pidió ayuda a la ONU. Ya había pronunciado ahí un discurso en 1974 pidiendo un nuevo orden económico mundial y soñaba con que China lo liderara algún día. La persona enviada a China para iniciar el programa de ayuda de la ONU era un joven consultor tecnológico, Jack Fensterstock. En el verano de 1978, un alto funcionario de la ONU se puso en contacto conmigo y me pidió que fuera a Nueva York para discutir con ellos un proyecto muy secreto. Y me dijeron en la reunión que a finales de año China iba a anunciar su apertura al mundo y que se creía que necesitarían ayuda técnica. Así que me pidieron que dirigiera esta especie de misión de programación para intentar averiguar qué quería hacer China y cómo podía ayudar la ONU. En el área de la informática, que a finales de los 70 estaba claro que iba a ser el futuro, la tercera revolución industrial, estaban muy atrasados. Estaban muy atrasados y se dieron cuenta de ello, por lo que el dinero se utilizó para equipos mainframe, lo que entonces se llamaban miniordenadores, la formación de su personal, mejores formas de almacenar y recuperar la información científica, tecnológica e industrial del mundo. Instalamos un rudimentario sistema de información hospitalaria. China solo tenía trozos de papel. No había forma de organizarlos, así que creamos un sistema de base de datos y luego entramos en el campo de la modelización de bases de datos, los modelos econométricos. Todo esto lo asimilaron muy rápidamente. Así que a principios de 1979 el escenario estaba preparado para las reformas. Guangzhou, a orillas del río Perla, en el sur de China, iba a ser el campo de pruebas. Capital comercial histórica de China, la ciudad había entrado en franca decadencia desde la Revolución de 1949. Cuando llegabas aquí hace 40 años, lo que veías era un horizonte de fábricas decadentes con maquinaria anticuada, infraestructura deficiente y casi ningún coche en las calles. Guangzhou, decía un funcionario local del Partido Comunista, se ha convertido en el viejo cansado del delta del río Perla, y la razón era muy sencilla. ¿De qué sirve la producción sin consumidores? Mi primera visita a China fue en 1973, y en aquella época recuerdo que en Guangzhou aún había carritos de perros. Había mucha gente sin ropa, que estaba tan delgada que no podías. Te preguntaba si lo lograrían. A su vuelta de Estados Unidos, Deng vino aquí para iniciar las reformas económicas. A poca distancia en coche del delta del río Perla, se podía ver Hong Kong, entonces aún bajo dominio británico. Hace 40 años, esta era una visión de la tierra prometida. Este estrecho era la puerta a una vida mejor para miles de chinos pobres, cuyos sueños de riqueza a menudo acababan en la amarga decepción e incluso tragedia. 700,000 personas, en su mayoría jóvenes, intentaron cruzar a Hong Kong. Muchos de ellos cruzaron nadando. 140,000 lo consiguieron. La mayoría fueron devueltos, pero muchos se ahogaron. Una de las calas se conoció como la cala de los cadáveres. Las razones de la migración eran, por supuesto, económicas. Ahí se podía ganar 100 veces más que un jornalero en Guangzhou. Para cambiar eso, Deng encontró un aliado en el nuevo jefe de Guangdong, un viejo camarada revolucionario que compartía los puntos de vista de Deng, Xi Zhongxun, el padre del actual presidente Xi Jinping. Xi Zhongxun informó: Guangdong es tan pobre porque hay demasiado control del gobierno central. Guangdong debería tener más autonomía. Incluso dio un ejemplo diciendo:
Si yo fuera líder sin interferencias, podría ser un gran cambio en pocos años. Deng Xiaoping estuvo de acuerdo y le pidió que luchara por salir. Lucha para salir. Así que Xing Chongshun tuvo libertad para negociar grandes acuerdos para la industria local, liberando el potencial de las nuevas reformas económicas. Aquí en Shenzhen, entonces en una península rocosa frente a Hong Kong, un empresario local propuso un plan de negocios con inversión extranjera, prohibida desde 1949. Tenía un plan, crear aquí un astillero de desguace donde los viejos buques mercantes chinos, y había muchos, se desguazarían y venderían como chatarra a los comerciantes de Hong Kong, al otro lado del charco, para alimentar ahí el auge de la construcción. Por supuesto, ahí no había espacio para semejante empresa, pero aquí sí. Así que el 31 de enero de 1979, apenas un mes después de la reunión del Pleno en el Hotel Xinxi de Pekín, se firmó el acuerdo, el primer contrato de inversión extranjera en la historia de la República Popular China. Deng había advertido a Xi de que el gobierno central no tenía dinero para darle, pero idearon un plan para intentar liberar la economía a través de la iniciativa empresarial local. Lo llamaron CES. Y esto fue totalmente típico del enfoque de Deng Xiaoping. Establecieron estas 4 zonas experimentales cerca de Hong Kong y Macao, y permitieron que las fuerzas del mercado operaran en esas zonas, pero no en el resto del país. Y cuando las zonas tuvieron éxito, en gran medida porque Hong Kong se aprovechó de la mano de obra barata disponible en el continente y trasladó sus instalaciones de producción a estas zonas especiales, y esto se convirtió en el modelo para todo el país. En un sistema asfixiado por la burocracia del partido y la rigidez ideológica, la idea de Deng era dar más libertad a la iniciativa local. Creo que esta es realmente la clave, probar algo a nivel local para ver cómo funciona. Si funciona, amplíelo a escala regional. Si hay rechazo, retíralo, reajústalo y vuelve a ampliarlo. A partir de entonces, miles de pequeñas empresas pudieron surgir por toda China. La primera en la costa de Shenyang, en Wenzhou, que siempre había estado menos controlada por Pekín debido a su ubicación. Wenzhou ha sido determinada por la geografía. Rodeada de montañas y aislada del interior, siempre ha mirado hacia el exterior. Desde la dinastía Song, en el siglo XII, sus mercaderes han navegado río arriba, por la costa hasta el delta del Yangtze y Vietnam. Así que cuando se produjo la gran apertura hace 40 años, esta ciudad con sus negocios basados en el clan estaban idealmente situada para aprovechar las nuevas oportunidades. Wenzhou fue la primera ciudad china en establecer un sistema de pequeñas empresas privadas. Wenzhou sería el lugar de nacimiento de la economía privada china. 130,000 pequeñas empresas, desde bares de fideos hasta la primera aerolínea privada de China. Y el primer certificado de empresa privada se expendió en 1979 a una joven que vendía tejidos en la calle. Todavía está aquí. Teníamos un pequeño puesto delante de la casa. Un día vino un funcionario a decirnos que había una nueva política gubernamental. Dijo que podíamos tener un certificado oficial como negocio privado. Cuando obtuve mi licencia me sentí muy feliz. Era una garantía para los particulares como yo. ¿Cómo te metiste en el mundo de los botones? ¿Cómo surgió la historia de los botones? Mis clientes me pedían botones para su ropa, así que decidí ir a Shanghái. Encontré botones preciosos en el templo Chengguan y me traje docenas para venderlos en mi pequeño puesto de Wenzhou. A la gente le encantaban. En 1980 vendíamos docenas de botones. Más tarde vendimos cientos y luego miles. Así que se convirtió en un pequeño negocio. Esta es la historia.
Así que China se embarcó en un experimento económico y social, mezclando la economía dirigida comunista con la energía de la empresa capitalista. Deng Xiaoping adoptó una postura de pragmatismo absoluto, y la opinión era que no importaba si era socialismo o mercado mientras funcionara. Y esta idea de combinar ambos en aquel momento era algo que los economistas internacionales, los economistas occidentales, el FMI, el Banco Mundial no aceptaban. Pero eso es lo que hicieron. El Partido Comunista podía impulsar grandes proyectos de construcción rápidamente, proporcionando la infraestructura para el crecimiento. Pero también necesitaban liberar talentos más abajo en la cadena de mando, como dijo Deng, para democratizar la producción económica. De lo que nos damos cuenta es de que tenían que liberar de algún modo las fuerzas productivas reprimidas. Y como el mayor componente de las fuerzas productivas es el capital humano, dedicaron muchos esfuerzos a ello. Así que cambiaron el gobierno de un solo hombre por liderazgo colectivo. Las decisiones ya no podían tomarse solo en la cúspide, así que dieron a la gente de abajo la responsabilidad y la autoridad para tomar decisiones. Así que la motivación y el talento de los mandos intermedios fueron muy importantes. Lo más importante, estas eran las personas reales que lo conseguían todo. Y para formar a los directivos del futuro se enviaron estudiantes chinos a universidades extranjeras sin control del partido. En los 20 años siguientes, más de 200,000 estudiaron solo en Estados Unidos. Creo que fue Bechinsky, asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter, quien preguntó a Deng cuántos estudiantes quería enviar a Estados Unidos. Y Deng dijo, ¿cuántos puede recibir? Para nosotros no hay límite. Se necesitó mucho coraje, porque entonces el nivel de vida entre China y Occidente era muy diferente. China era mucho más baja, y a muchos les preocupaba que los estudiantes no decidieran regresar a China. Y Deng dijo en una reunión interna del partido que si 1 de cada 10 puede regresar a China, esta política será una victoria para nosotros. Pero el éxito en las universidades dependía del nivel de las escuelas. Una de las principales características del proceso de reforma fue la enorme inversión en educación primaria y secundaria, especialmente para las mujeres. Recuerdo que cuando estaba en la escuela secundaria, en mi clase había muchos estudiantes del campo, de pueblos cercanos, y había muy pocas chicas. E incluso las pocas que había en nuestra clase eran constantemente instadas por sus padres a que dejaran de estudiar y se fueran a casa. Pero todo esto ha cambiado con el progreso de la sociedad. Ahora en el campo los chicos y las chicas van a la escuela y pueden decidir su futuro. A principios de los 80, los signos de la reforma estaban por todas partes, desde las escuelas hasta los coches en las calles, donde antes solo había bicicletas, y comenzó un enorme cambio demográfico. Una característica clave del proceso de modernización de China ha sido la urbanización. La población rural de China se ha trasladado a las ciudades a un ritmo acelerado. Ahora, para entender el rápido crecimiento económico de China, la productividad de un trabajador rural que se traslada a una ciudad y consigue un trabajo en una fábrica aumenta unas 20 veces. Con una clase media en rápido crecimiento, la producción tenía que seguir el ritmo de la demanda de los consumidores. Aunque dominaban las grandes fábricas controladas centralmente, decenas de miles de pequeñas empresas representaban un porcentaje cada vez mayor de la producción nacional de materias de construcción, ropa y cuero. Esta fábrica de zapatos en Wenzhou fue un caso típico de éxito a principios de los 80. Esta empresa fue fundada en 1980, siguiendo la política de reforma y apertura. Entonces éramos un pequeño taller, pero poco a poco nos convertimos en una empresa industrial líder. Ahora tenemos más de 20,000 empleados en toda China. Nuestra marca gusta mucho a los consumidores. Nuestros zapatos se venden no solo en China, sino en todo el mundo.
Así, en solo 4 años se descolectivizó la agricultura china, se reformaron la educación y la industria y se permitió el florecimiento de la empresa privada. Incluso se abrió una bolsa de valores. Las energías del pueblo chino estaban siendo liberadas. Hablamos de transformación social, transformación económica, cambios psicológicos. Todas estas cosas avanzan a un ritmo tan vertiginoso que a menudo desconcierta a la gente de aquí. Por no decir a los observadores extranjeros que intentan ponerse al día y comprender lo que está pasando. Pero el concepto de reforma democrática de Deng seguía siendo solo dentro del gobierno de un partido único. Solo abrazó la liberalización económica, rechazó la liberalización política o la globalización al estilo occidental. Dice que debemos ser muy cautelosos en el frente político. Yo llamo su reforma política racionalización, no democratización. El discurso chino de la modernización desde 1978 ha sido distinto de lo que llamamos modernidad en Occidente. China nunca ha reivindicado su interés por las ideas y valores liberales, sino que ha afirmado que persigue la modernización, entendiendo por tal el bienestar económico y tecnológico. Económicamente, esto significa buscar nuevas relaciones, nuevos acuerdos comerciales en todo el mundo, pero políticamente se reafirmó el poder absoluto del Partido Comunista. Deng era pragmático. Su famosa frase es que no importa si un gato es blanco o negro, si caza ratas, es un buen gato. Y era experimental en la búsqueda de la mejor manera de lograr algo. Pero los verdaderos cambios en el socialismo en China se produjeron después de Deng. Tras décadas de lucha, China había emprendido el camino de la modernización. Al principio, los bajos costes de producción de China ofrecían enormes oportunidades al mundo. Lo que ocurría era que la válvula se estaba abriendo. Trabajé en muchas de las primeras inversiones entrantes. Hice el primer trato para ExxonMobil, para Roche Pharmaceutical, para Bayer Chemical. Negocié la primera empresa conjunta de Ericsson aquí. Y con su mano de obra urbana en rápida expansión, el PIB de China se multiplicaría casi por 70 en 40 años. Las políticas de reforma y apertura han tenido un enorme éxito en la modernización de la sociedad y la economía china. Pero China tiene lo que yo llamo un sistema político premoderno. Se basa en el concepto de que el poder debe concentrarse en manos de los gobernantes. Y todos los sistemas políticos modernos se basan en el concepto de que el poder corrompe y por tanto debe ser controlado y equilibrado, y que los poderes justos de gobierno se derivan del consentimiento de los gobernados, por lo que debe haber algún tipo de proceso de legitimación. China no acepta esos conceptos modernos. Así que la contradicción entre la forma en que se gobierna en China y la naturaleza de la sociedad que se ha transformado gracias al éxito de las políticas de reforma y apertura es una contradicción fundamental en China. Pero 40 años después, eso no es una contradicción para el gobierno chino, que proclama su matrimonio entre el unipartidismo y el espíritu empresarial como la vía china. Y su economía está cambiando ahora. Sus grandes empresas están aprovechando su oportunidad en un entorno global. En 1999 se fundó Alibaba. El nombre siempre ha estado ligado a la historia. Ábrete sésamo. Ábrete sésamo. Significa cómo podemos ayudar a las pequeñas y medianas empresas a hacer negocios. Abre el tesoro. En todo el mundo. Exactamente. Tal vez la gente no se ha dado cuenta, Alibaba desde el primer día es una especie de globalización, el símbolo, porque el primer sitio web de Alibaba está en inglés. Así, mientras empresas como Alibaba se abren al mundo, la liberación económica permitió el crecimiento de una enorme clase media china con sus propios gustos y deseos. La clase media china de unos 400 millones de personas es mayor que la población de Estados Unidos y crece cada vez más.
Y son personas que se adaptan pronto a la tecnología, que valoran mucho la educación y que sufrirán por ella individualmente y en familia. También son personas que creen en el aumento de su prestigio nacional. El ritmo de acumulación de riqueza, por supuesto, se está ralentizando, pero sigue siendo bastante alto. Y no solo se adaptan pronto a las tecnologías, sino se adaptan a tecnologías y desarrollan nuevos productos, nuevos mercados en un mercado todavía relativamente no regulado, en el que no se enfrentan a tipos de protecciones de los productos de consumo que tienen muchos países occidentales y muchos orientales, por lo que avanzan muy deprisa. Esta falta de regulación ha ayudado a China a ponerse al día muy rápidamente con la tecnología occidental, a menudo jugando a la ligera con la propiedad intelectual occidental. No me creo eso de que todo se ha copiado. Lo que hicieron fue aprender haciendo. Y lo que hicieron fue que importaron el know-how y la tecnología. No estaban tan interesados en el cómo, la teoría de la misma. Vamos a ponerlo a trabajar. Vamos a empezar a poner a la gente a trabajar. Vamos a empezar a añadir a la economía y tenemos tiempo. Tenemos tiempo más tarde para resolver esto. Pero empezaron sus propios programas. No quieren depender más de gente de fuera para la tecnología. Un ejemplo clave son los talleres de trenes de alta velocidad de China. Solo hace 10 años que introdujimos tecnologías extranjeras. Ahora podemos desarrollar y diseñar nosotros mismos trenes de alta velocidad. ¿Cuál es el tamaño actual de la red? ¿Se amplía la red cada año? A finales del 2017, la red tenía 25.000 kilómetros, la más larga del mundo. Es igual al resto del mundo. Las 10 principales redes ferroviarias de alta velocidad del mundo juntas, China es el número 1 mundial. Es increíble, 25.000 kilómetros de red de alta velocidad de cara al futuro. La red sigue ampliándose. ¿Cómo ve el futuro? En 2025 la red tendrá 38.000 kilómetros de vías en China y nos estamos preparando para salir pronto al extranjero. Y ahora el gobierno chino persigue la globalización a través de su iniciativa Belt and Road, uniendo el comercio de Asia y Europa, y más allá por tierra y mar, en busca de nuevos mercados, materias primas. Se trata de un proyecto de infraestructuras de extraordinaria envergadura y ambición. Ya en la Edad Media, los juncos chinos y los dhows árabes transportaban los productos de China, té, seda y sobre todo cerámica, al Golfo Pérsico y a Occidente. Y ahora vuelven a hacerlo. Desde estos puertos de contenedores, los barcos inundan el mundo y vivas donde vivas, estés en Estados Unidos, en África o en Asia, aquí habrá algo que acabe en tu mesa. Y con el aumento del poder económico aumenta también la influencia política y cultural. El equilibrio de poder en el mundo está cambiando muy rápidamente. China es muy experta en difundir sus prácticas u obtener la aceptación de sus prácticas a través del dinero, a través de los mercados. Y no se trata de un complot nefasto. Esto ocurre a plena luz del día, en gran medida con la complicidad de las empresas estadounidenses que quieren vender en China. Pero tiene un impacto aquí. Y creo que el ejemplo más elocuente es Hollywood. El modelo de beneficios de Hollywood es el éxito de taquilla. China tiene la taquilla más alta del mundo. Si quieres ser un éxito de taquilla, por tanto debes actuar en China. China censura mucho las películas. El resultado es que los cineastas estadounidenses Hollywood, que dicen ser arquitectos del poder blando y los celebrantes del espíritu humano, de la libertad humana, no darán luz verde a un guión que no pueda proyectarse en China. Así que les hemos dado un canal directo para influir en lo que vemos aquí en los multicines. El dinero habla. China se convertirá en los creadores de gusto para el mundo, tanto en la oferta y la demanda, porque tienen los números.
Pero la influencia de China irá más allá de la economía y la cultura. El gran tamaño de China significa que también se unirá a Estados Unidos como líder en la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial será la próxima fase de su rivalidad entre superpotencias. La inteligencia artificial es la cuarta revolución industrial. La revolución industrial inicia de la máquina de vapor, la electricidad, la revolución digital de los 90 y ahora la inteligencia artificial. El petróleo que hace funcionar la máquina de inteligencia artificial son los datos. Y China tendrá más datos gracias a su gente, ya que es capaz de dirigir y utilizar sus datos como desee. Así que China puede estar muy bien posicionada para ser uno de los dos líderes en inteligencia artificial. Para ello, China anima a las grandes empresas a colaborar con las nuevas universidades tecnológicas, muchas de ellas dirigidas por tecnócratas extranjeros que han regresado a su país. Esta zona es actualmente una de las más desarrolladas económicamente de China. Y combinando Hong Kong y Macao, el gobierno central tiene un plan para convertir toda la zona del proyecto en una de las mayores áreas de bahía del mundo, para llegar a ser competitiva en comparación con la bahía de Tokio y la de San Francisco. Y grandes empresas chinas como Tencent y Alibaba ya están extendiendo su influencia por todo el mundo, desafiando la supremacía de las empresas estadounidenses. Y también se están posicionando para liderar el mayor problema al que se enfrenta el mundo hoy en día, el cambio climático. Después de haber infligido un enorme daño a su propio medio ambiente, China firmó en 2015 los Acuerdos Climáticos de París y ahora están invirtiendo masivamente en tecnología verde, que ven como otra oportunidad de crecimiento tanto económica como políticamente, sobre todo porque Estados Unidos se alejó de sus obligaciones internacionales sobre el calentamiento global. China será el líder de medio ambiente, será el líder mundial en la lucha contra el cambio climático. También va a ser uno de los líderes mundiales, si no el líder en tecnología. Ya es el mayor inversor en inteligencia artificial. La inteligencia artificial no consiste solo en robots que te sirven café, sino en toda la tecnología necesaria para el medio ambiente que implica datos masivos para gestionar el agua, la energía hidráulica, la energía solar. Todos estos sistemas crearán todo tipo de puestos de trabajo. No es el medio ambiente el que impide el crecimiento. La próxima oportunidad de crecimiento está en arreglar el medio ambiente. A primera vista, esta visión a largo plazo parece imparable. Pero los comentaristas occidentales creen que la falta de voluntad de China para adoptar la democracia al estilo occidental podría impedir el progreso del país en el futuro. China no está necesariamente comprometida con la idea de que la democracia electoral pueda proporcionar estabilidad en China. Pero a la gente le gusta que el partido ya no le diga dónde puede ir, dónde puede trabajar, dónde puede estudiar, qué puede leer, a dónde puede viajar. Todas esas libertades surgieron en China en los últimos 40 años. Y ahora se están restringiendo. Y la pregunta es, ¿servirá esta tensión para alcanzar los objetivos de rápida modernización que se ha fijado Xi Jinping? China quiere convertirse en el líder mundial en inteligencia artificial, en robótica, en un montón de áreas que requieren una mano de obra educada, que requieren personas altamente educadas. Y si China se cierra al mundo exterior con el fin de mantener la conformidad ideológica, no podrán mantener el mismo patrón de crecimiento rápido. Nadie sabe cómo irán las cosas en el futuro. Los comentaristas occidentales han predicho en repetidas ocasiones que la mezcla de capitalismo y centrismo unipartidista de China estaban destinadas al fracaso. Hasta ahora se han equivocado. Cuando China inició su reforma hace 4 décadas, el PIB per cápita de China era inferior al de Tanzania, Kenia, al nivel de Malawi. Ahora China es la segunda economía por tipo de cambio oficial y la mayor economía por PPA. Y obviamente China ha hecho algo bien.
Esta vieja idea de que una clase media consumista se convertiría en defensora de la democracia tiende a presuponer que estas personas están encerradas en su lugar. Pero si nos fijamos en cómo vive la gente en Pekín, en Shanghái, en Shenzhen, van a Tailandia unas cuantas veces al año, van a París a ver el French Open, van a Turcas y Caicos, pueden importar productos lácteos de Nueva Zelanda, pueden ir a hospitales especiales para ricos. Sus hijos van a la escuela en Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos. El sistema, el partido les ha llevado a esto, les ha traído esta abundancia, estas oportunidades. Así que creo que el día del juicio final, y esto es una forma occidental de hablar, no una forma china de hablar, está probablemente mucho más lejos de lo que pensamos.